Vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu poderoso nombre. Hoy nos humillamos delante de ti. Gracias porque nos permites estar en tus atrios, Señor. Permites que estemos delante de ti, Señor. Ministranos tu palabra con tu Espíritu Santo, Padre eterno. Te pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Pero tú, dice, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en hacer buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad, pero a los que por el egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Bien, bueno, este pasaje que acabamos de leer, Romanos, ¿sí? El Señor está hablando, pues a través del apóstol Pablo, como sabemos, indicándole a la gente que él escuchaba, ¿sí?, las consecuencias de tener el corazón duro de cara pues al Señor, a su mensaje. Uno va a encontrar esta expresión dureza de corazón muy repetido en la Escritura, bastante repetido, se repite con insistencia por parte del Señor Jesucristo en los Evangelios, en las cartas también del apóstol Pablo, y corresponde en el Antiguo Testamento con la expresión duro de cerviz, así también lo refiere en el Antiguo Testamento. Corresponde, se refiere a lo mismo. Es una persona, es una condición de las personas en las que es difícil que se dobleguen ante un estímulo, en este caso espiritual, ¿sí? Es difícil que sean sensibles a la manifestación espiritual de Dios. Y también con ello, porque esa es una condición que afecta a todos los aspectos, con ello se vuelve la persona dura frente al prójimo, frente a las situaciones de la vida. Y eso es una condición espiritual pues que es la que más perjudica o sabotea la posibilidad del hombre de recibir el bien de parte del Señor. ¿Cuál? La dureza de corazón. Esa es la que más sabotea. Es decir, no es el hecho de que la gente sea pecadora, porque pues eso ya lo sabemos, ¿sí? Y por supuesto está relacionado el pecado con la dureza de corazón, y lo vamos a ver ahora en la Escritura, pero la razón por la que la ira de Dios cae sobre la gente no es porque sean pecadores, porque eso Él lo ha gestionado de tal manera que se llega a una solución. La solución es que alguien pague por eso todo lo malo que tú has hecho, ¿sí? Y ese alguien es Jesucristo el justo, que es sangre inocente, que no ha cometido ningún pecado, que se dejó imputar todo lo que a usted y a mí nos pudiera haber sido imputado. Entonces, esta condición de dureza de corazón es realmente la que sabotea al hombre en su posibilidad de obtener el bien que viene de parte de Dios. Esta es la condición. Y también es la responsable, esa condición, de muchas cosas, de todas las cosas feas y espantosas que suceden en la tierra. Es esta condición. ¿Cuál? La dureza de corazón. Y como decíamos, en el Antiguo Testamento se refiere a dureza de cerviz, así también lo refiere. Se refiere a la condición como en la nuca, algo así, como la condición del hombre de estar erguido delante de Dios y erguido delante de los hombres, y de no ser sensible a todas las cosas que
que de parte de Dios vienen y también a la situación de la gente. ¿Sí? Esa es una condición que nosotros no debemos ver en el otro, sino ver en nosotros mismos porque la hay en cierta medida. ¿Sí? Puede darse en tal medida esta condición que le impida al hombre arrepentirse. Y nosotros sabemos, ya hemos estado redundando en esos temas, pero mire por qué redundamos en esos temas, porque, por ejemplo, si en algún momento nosotros morimos, que es algo que va a suceder, lo más probable, pues cada cual en su tiempo, pero va a suceder, yo tendría un serio problema si no les he hecho a ustedes pensar en si ustedes son salvos o no, si ustedes tienen su nombre escrito en los cielos o no, ¿sí? Puede usted decir, ves que yo asistí a una iglesia que quedaba por el puesto de salud de San Vicente y nunca me hicieron pensar si yo era salvo o no, nunca me hicieron considerar si realmente era salvo, porque puede ser que el Señor le diga, ven tú, vamos al juicio y salgas tú perjudicado, ¿estamos de acuerdo? Y diga condenado. Pero si en tus plazas ministramos, hablamos de ti, pero condenado. ¿Por qué? Porque no se le ha indicado a la persona lo necesario para escapar del juicio de Dios, para escapar de la condenación. Pues de eso hemos hablado con insistencia, pero voy a hacerlo nuevamente para que eso esté claro. Entonces, ¿qué se necesita para escapar del juicio de Dios? Es decir, que cuando el Señor te juzgue en tus pecados, en tus egoísmos, en tus fraudes, si los hay, pues en la condición de fornicación, en la condición de adulterio, en la condición de mezquindad que hay en todos nosotros, en la condición de rapiña que hay, de maldad que hay en cada uno de nosotros. Cuando el Señor te juzgue para que tú escapes, tienes tú que haber transferido tu culpa a Cristo, ¿sí? O sea, que tú conscientemente transfieras tu culpa a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Creyendo en las demandas de Dios para esta generación en la que Él vino, y de ahí en adelante son: arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y adivinen qué es lo que se levanta para estorbar ese proceso, esa situación, esa condición de arrepentimiento y creer en el Evangelio. Adivinen qué es: la dureza de corazón. O sea que al final del día el hombre no se pierde por pecador solamente, por supuesto que se pierde por eso, se pierde porque frente a la ley de Dios no está ni siquiera por cerca hallado justo, pero se pierde no solo por eso, sino además porque no creyó en el Evangelio y no se arrepintió. Entonces vamos a explicar esto del arrepentimiento. Mi esposa hace unas semanitas compró una camisa, lo decía metanoia, dice aquí. Y la palabra metanoia es la palabra griega de la cual se tradujo la palabra arrepentimiento. Y lo que significa, para hacerlo muy fácil, ya ustedes lo han escuchado, es la transformación mental, la metamorfosis mental para aceptar las cosas que Dios está hablando. ¿Estamos de acuerdo? El arrepentimiento entonces es un cambio de opinión, cambio radical de opinión. Eso es el arrepentimiento. Para tú, por ejemplo, arrepentirte de un pecado, primero tienes que arrepentirte de la condición de pecador. Tienes que pasar de amar el pecado a aborrecerlo. Entonces, ¿qué cambió allí? La opinión. Tienes que pasar de amar la vida que está sumida, sumergida, por decirlo así, en las tinieblas, en la enemistad con Dios. Tienes que pasar de amar eso a aborrecerlo. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta del cambio? Tienes que pasar de amar esa vida que está al margen del propósito de Dios, que es de las tinieblas, que es una vida propia de los hijos de desobediencia, ¿sí? Que es desobediencia a Dios en todos los sentidos, a aborrecerla, esa vida, ¿sí? ¿Ahí qué te sucedió? La metanoia, ¿estamos de acuerdo? Ahora, cuando dice arrepentíos y creed en el Evangelio, dice metanoia y luego dice
y crean en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el proceso necesario para que tú estés tranquilo frente a tu eternidad? El proceso es que tú te suceda la metanoia frente a lo que Dios dice, cambies de opinión y creas lo que Él dice, ¿sí? Y entre las cosas que Él dice, Él habla del Evangelio. El Evangelio es, si tú crees que eres pecador, puedes creer también que Cristo murió por tus pecados y tu culpa se transfirió a Él. Y entonces cuando tú lo crees, pues eso es todo un cambio, eso es como una remodelación interna en la parte argumentativa de la persona, en la parte, en las estructuras mentales que tiene. Es toda una remodelación. Ya la gente, por ejemplo, que está en esa condición, es una persona que ama al Señor, ¿sí? Tiene esperanza con el Señor, aborrece la vida que está en enemistad con Dios y va en pos del Señor. Eso es lo que sucede. ¿Qué se opone a eso? La dureza de corazón. Es decir, que cuando a ti te hablen, tú no reacciones ante las palabras del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imaginemos que la dureza de corazón ha llegado a tal nivel que necesitamos que nos hablen con énfasis y hasta en ciertas condiciones para poder creer. ¿Sí? Pero el Señor no quiere que creamos solo así. O sea, la condición del hombre es que debería ser tan sensible a las cosas de Dios que la misma creación, las mismas cosas creadas, ¿sí? Nos deberían dar informe de que Dios está allí. Y eso es un corazón un poco más blando, ¿sí? Porque otra proyección de la dureza de corazón es que nosotros juzgamos a los otros. Imagínese un injusto juzgando a otro injusto. Desde la perspectiva de Dios eso es ridículo, ¿estamos de acuerdo? Es completamente ridículo. ¿Tú con qué base juzgas a otro si cuando eres analizado frente a la justicia de Dios, ni él ni tú pasan? ¿Estamos de acuerdo? Pero la dureza de corazón hace que la gente juzgue. Entonces juzgue al hermano, juzgue al papá, juzgue a la mamá, juzgue a los demás, al pastor. El pastor puede caer en el error de juzgar a la feligresía, es decir, entre hermanos en la fe o también entre la familia. Usted sabe que la verdad, la gente no quiere admitir esto, pero todos hablan mal de todo mundo. Es una verdad, hermano. ¿Sí? Las amistades son frágiles, las simpatías son muy frágiles. En el secreto todo mundo piensa mal de todo mundo. Esa es la verdad. ¿Sí? Y usted dice, no, pero será usted así, pastor, que se le nota. No, señor. ¿Sí? Si usted analiza su meditación así calladito, silencioso, ¿cómo habla con la persona con mayor confianza? Va a hablar de las demás personas. Una persona puede estar comiendo en tu mesa y al momento que sale dice, si le viste lo que trajo, viste cómo se portó, viste o me estoy equivocando. Así es, ¿sí? Y aún peor, porque, por ejemplo, la envidia calladita allí. Tú puedes estar compartiendo con una persona, darle una sonrisa, bien hipócrita a una persona de la cual tienes envidia, porque vamos a decir varias cosas, porque tiene más plata que tú, porque es más bonita que tú, porque es más fornido que tú, para incluir a los hombres, ¿sí? Porque tiene mejores resultados que tú, ¿sí? Eso en las familias se da muchísimo, ¿sí? Esos cuadros navideños de las familias todas alrededor de la comida y todo es amor, y como decía el Café Águila Roja, creo que es, sí, que todo es, sí, felicidad y todo eso. Mire, la verdad es que la dureza de corazón hace que nosotros casi, y analícelo, dése la oportunidad de pensar en lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo no es mi opinión, es de la palabra. ¿Sí? La dureza del corazón es que casi hace que no nos soportemos. ¿Sí? Casi hace que no nos soportemos. ¿Sí?
Yo tengo un cuadro muy presente cuando más o menos por el año 2003, bueno, no recuerdo, me perdona la imprecisión, por esos años estábamos en un 1 de enero, recién levantaditos del trasnocho del 31, del culto que había habido en ese entonces, bueno, y estábamos en la casa cuando en la casa del vecino se escuchaban unas que tiraban unas cosas y unos gritos y mal yo no sé qué, hijo de tu si yo no, y yo no te, sí, y uno dice, pero ¿qué pasó con el festejo, pues? ¿Sí? Insisto, es muy frágil. Tú tienes expectativas, por ejemplo, de viajar con tu familia, de estar bien con tu familia. Te vas a dar cuenta que siempre la vida es agridulce por el egoísmo, por la dureza de corazón. Y entonces, ¿por qué yo digo que esto no es mi opinión? Porque la Biblia dice que éramos aborrecibles y estábamos aborreciéndonos. ¿Sí? Entonces, una proyección de eso es que juzgamos, somos duros con nosotros. Somos blandos con nosotros mismos, pero duros con los otros. Dureza de corazón. ¿Sabes qué es lo que más sabotea las cosas de Dios en tu vida? La dureza de corazón. Que tú la puedes identificar en todos estos síntomas que te estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2 de Romanos, que es donde estamos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Y otro dirá, pero yo no hago lo mismo. No, se está refiriendo a que eres un pecador como el otro. De pronto tu comportamiento pecaminoso no es el mismo, pero eres igual. En la condición. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, yo te pregunto, ¿tú piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Bueno, pero pues si son nacidos de nuevo tienen que decir sí. Al revés estamos, ¿no? Claro, porque ustedes recuerdan esa expresión que les dijo Juan el Bautista a los fariseos, les dijo, hipócritas, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Lo han leído? ¿Quién nos enseñó? Pues mire, nosotros sí vamos a huir de la ira venidera, pero siempre que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Y para eso tu corazón tiene que estar un poquito más blando. Y sabe, a veces el Señor en su misericordia hace que la soberbia del hombre se derrumbe, cerrando puertas, trayendo aflicción, permitiendo aflicción más que trayendo. Porque la aflicción es una consecuencia de toda la rapacidad que hay en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y de muchas otras cosas, y de la muerte, y del pecado, y de la enfermedad, y cualquier cosa, y de la debilidad. Entonces el Señor permite, porque podría ser la única opción de que una persona esté blanda en su corazón. Pero podría ser, no es garantía. Yo he ido a casas, mire, yo he ido a casas de personas en total miseria, donde no tienen, o sea, no se les ve una condición digna de vida. Y hay dureza de corazón. Y me dice, ¿cómo es posible? Si a mí, o sea, por lo menos uno es más sensible, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero podría ser que una condición así favorezca que tu corazón esté blando. Cuando se tiene una enfermedad, Por eso uno no entiende al enfermo hasta que uno esté enfermo. ¿O no es así? ¿Sí? O uno no entiende al divorciado hasta que se divorcia. ¿Sí? O uno no entiende a la viuda hasta que es viudo. ¿Sí? Así es. Porque lo que no nos toca a nosotros, somos tan duros que no nos mueve. ¿Sí? Entonces, el Señor dice, no juzgues porque o piensas tú que vas a escapar. Pues te cuento una cosa. Ahora en el 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno, ¿cuántos creen eso? Es benigno. ¿Sabe en qué se ve? En que Él te dice cada vez que vienes a la iglesia y con muchos otros estímulos, arrepiéntete.
arrepiéntete, cambia de tu parecer. ¿Piensas que vas a escapar? La única manera de que entiendas de que puedes escapar es que valores esto que dice aquí, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Son tantas las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ¿sí? Son tantas que Él mandó a su Hijo para que muriera y tu pecado le fuera cargado a Él. Son así de grandes son. Pero para que una persona se salve tiene que valorar eso. Y para que valore eso tiene que sentirse excluido, tiene que sentirse en su condición de pecador. ¿Ya escapaste? Te pregunto. Porque yo ya escapé. Y lo digo con cierto grado de certeza porque usted me dirá, pero qué arriesgado, usted sí que muy arriesgado andar diciendo que usted... Yo ya, porque yo he creído en el Evangelio. He tenido una condición personal que en medio de tantos pecados, en medio de tantos defectos, me ha permitido reaccionar a la verdad del Evangelio que he escuchado. Yo tengo dudas acerca de mí mismo, no crea, todos las tenemos. Le digo, Señor, ¿será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que lo que estoy haciendo para ti está sustentado, aprobado, respaldado por ti? Porque a uno le llegan esos pensamientos, pero uno analiza. Y yo lo único que le digo al Señor es que a mí me pasa algo, y es que cuando yo, por ejemplo, cuando yo escucho a mi pastor, que es el apóstol, ¿sí? Me pasa algo a mí. Yo me emociono, se me calienta el corazón, ¿sí? Yo salgo contento si estoy triste y la palabra me anima, o también puedo salir alerta si estoy descuidado, creo en lo que estoy escuchando, valoro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa situación? ¿Yo estoy reaccionando o no estoy reaccionando? Eso tiene que pasar con ustedes y por supuesto ha pasado con una buena parte de ustedes. Si tú escuchas el Evangelio, decía Billy Graham, su ministerio pues tocó cuánta gente, muchos fueron salvos por su ministerio. Él decía, si tú escuchas el Evangelio y no reaccionas, tienes un corazón duro. Ahora, si tú escuchas la palabra de Dios en la iglesia y no reaccionas a cualquier cosa que provenga de la descripción sana, sin mala intención de la palabra, porque hay gente que te puede decir cosas mal, por eso es que hay que aprender a escuchar, hay que aprender a vincularse con el pastor delegado autorizado, que sabes que él tiene muchos defectos, pero ¿sabes qué quiere? Velar por tu alma, para que te vaya bien, en lo que a la eternidad se refiere y en la tierra también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le miras esa intención? Le miras de muchas maneras. Bueno, eso es otro tema, ¿sí? En eso no me voy a meter, pero le ves esa intención. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios y no reaccionas, es como el hijo que le dicen, mire, estudie, y no lo hace. Es duro de corazón. ¿Estamos de acuerdo? Esa persona... Ahora, por supuesto no es lo mismo, es de cara a los padres, pero en este caso de cara al Señor. La diferencia es que si tú no estudias, pues no necesariamente del todo te va a ir mal. Es muy probable que sí, sobre todo en estos contextos así como en los que vivimos, donde las oportunidades no son muchas, pero donde tú no le hagas caso al Evangelio, te pierdes. ¿Sí? Por eso es que hay que tener la metanoia aquí. Pero tú por tu dureza de corazón, y ahí fue donde iniciamos, y por tu corazón no arrepentido, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo. O sea, es como que ya somos pecadores, ya estamos condenados, y ¿sabes? Se lo voy a probar. En Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, 18, dice, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, bueno, desde el 16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que estamos hablando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado, ¿sí? Sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Está entendiendo el Evangelio, iglesia? Para que tú tengas certeza de la salvación, seas un nacido de nuevo. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado.
Por eso es que el diablo es tan sabio y astuto en engañar. Mire lo que ha hecho, por ejemplo, con los católicos, ¿sí? Y que yo puedo pensar que los católicos no tenían mala intención, pero el diablo se los goleó porque no se acercan a la luz, ¿sí? Y es que ahora, por ejemplo, María tiene, si usted se da cuenta, María tiene más prerrogativas de intercesora que Cristo. Y van a llegar allá, pero es que yo fui a misa todo. Ahí sí, como dice la Escritura, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo oraba y todo, pero le orabas al santo yo no sé qué, le orabas a uno, le orabas al otro, mejor dicho, dabas limosnas, todo esto, pero nunca entendiste que tu pecado debía ser transferido. Nunca lo entendiste y nunca entendiste que el que cree en el Hijo, dice, el que en Él cree, o sea, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Léanlo, por favor. Ya ha sido condenado. O sea, no es que vamos a... No, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando una persona ya está en condición de condenación, cuando no se arrepiente, cuando no hace la metanoia, cuando su corazón está duro, es como que acumula más ira de Dios. Si tú eres una persona que ha sido expuesta a la luz del Evangelio, como es el caso, y no has reaccionado, preocúpate, porque tu depósito en ira es está incrementándose. Porque no es lo mismo una persona que no ha escuchado a otra persona que sí lo ha hecho, ¿estamos de acuerdo? Y que no se ha arrepentido. ¿Sí? Pero por tu dureza, volvamos a Romanos 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por supuesto, no todo, la gente puede vivir toda una vida sin sentirse que la ira de Dios está sobre su cabeza. Ahí hay incrédulos que prosperan, florecen, impíos, que les va muy bien, ¿sí? Que parece que... ¿sí? Y uno dice, ¿pero qué pasa? Dios, ¿por qué no se manifiesta? Aquí lo dice, ira para el día de la ira. Tranquilos que hay un día en el que el Señor juzgará todas las cosas, ¿estamos de acuerdo? De ese día es que hay que escapar. Eso es lo que hay que creer para escapar, ¿sí? Ahora, usted dice, yo ya lo creí y listo, y le agradezco a Dios, pero una persona que lo ha creído valora, se enfoca en el Señor, mira esa vida pasada que se tenía como algo pues que no es bien visto delante de los ojos de Dios, y si bien sabe que él no puede dejar de pecar del todo, pues busca la manera de agradar al Señor por la gratitud, y lo que corresponde a eso es servir al Señor. Pero todo esto se puede detener por la dureza de corazón. Todo esto. O sea que vigila bien eso, vigila bien esa condición dentro de ti. ¿Sí? El pecado que afecta a los otros, el pecado que afecta a uno mismo, ¿sabe por qué es? Por la dureza de corazón. Toca ser muy duro de corazón para pensar en abortar, por ejemplo. Mucho egoísmo. Lo único que uno ve ahí es que la gente pues, es capaz de hacer lo que sea para lograr sus objetivos. El egoísmo en escala sobredimensionada. Pero también toca ser muy duro de corazón para llevarse un cigarrillo a la boca que sabes que te afecta, ¿sí? O afecta a los que amas. Toca ser duro de corazón. Mire esto. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así hay mucha gente. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, mire, consecuencia de la dureza de corazón, ignorancia, ¿sí? Y consecuencia de la ignorancia, ajenos a la vida de Dios y el entendimiento entenebrecido. Por eso las políticas de los países cada vez muestran más las tinieblas en las que está la sociedad. Todos, ¿sí? Ahora ya lo que pasa es que eso siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora se quiere normalizar. Por ejemplo, que el matrimonio igualitario, ¿sí? Hágame el favor, ¿sí?
o que yo soy, porque y hay empresas que se ponen en favor de eso, ¿sí? Hace un tiempo estuve en una ciudad muy importante y me di cuenta, habían unos baños, por ejemplo, que decían hombres, mujeres, y básicamente lo que decía, mixto, ¿sí? Donde tú vas de acuerdo a lo que creas que tú eres. ¿Sí? O sea, si yo quiero ser perro, me creo perro, ¿sí? Sí, porque tengo retorcida la mente, pero no soy perro porque hasta eso se ha llegado a ver que hay gente que se tatúa como perro, se hace como felinos o como serpientes, ustedes saben todo eso. Está bien, eso tú métete en tu cuento, sí, pero no trates de que se normalice eso, ¿sí? No trates de que se normalice. La sociedad está tratando con mucha fuerza de normalizar todo lo que es antagónico contra el Señor, de normalizarlo, ¿sí? Imagínense la enemistad que hay con Dios, terrible, por el entendimiento entenebrecido. Ahora, en Efesios dice, por la dureza de tu corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando ya el corazón está duro, no siente los beneficios de la lealtad, no siente los beneficios del amor, ya ni siquiera se satisface de ciertas cosas que Dios puso para que nos satisfagamos. Entonces entra en esa cosa, por eso dice, para cometer con avidez toda clase de impureza, y por eso es que la gente se desordena en todos los sentidos. Si es a comer, se desordena. Si es a los vicios, se desordena. Si es, en general, en todo, la condición del ser humano. ¿Por qué es eso? Por la dureza de corazón. Entonces, ese tema de la dureza del corazón es todo un asunto que en nosotros debe estar claro. Ahora, usted me dirá, pero yo que he creído en el Evangelio ya no tengo dureza de corazón. Hay un poco en nosotros que debe ser tratado por el Señor después de que ya somos salvos. Y eso está en Marcos 16:14. Porque ellos les costó creer que Cristo había resucitado. Y a uno de ellos muchísimo, a Tomás, ¿recuerda? Dijo, si yo no veo y no meto mi mano, ¿sabe qué era eso? Dureza de corazón. Y sabes una cosa, tú para sacarle provecho a este camino, tienes que estar lo más blandito posible, lo más reactivo posible a la verdad del Evangelio cuando te sea hablada. A cuando se te anime, terminar animado. Cuando se te amoneste, entenderlo y disciplinarte. Cuando te digan que eres bendecido, creértelo. Esto es bien importante, me detengo aquí un momento. Por estos días recibimos una noticia de una persona de nuestro ministerio que recibió una promoción importantísima en su ministerio, ¿sí? Y pues los que nos enteramos de eso muy contentos, pues yo me sentí muy contento porque yo sé que esa persona se lo merece. Es una persona que se ha creído el rol. Se le ha dicho que es pastor y se lo ha creído cuando no tenía nada. No ha faltado a las reuniones de oración. Nosotros los pastores hacemos una reunión de oración. Ahí ha estado firme. Ha sido fiel en las delegaciones. Un día se le quitó una delegación y soportó con mansedumbre ese trato. ¿Sí? Ha sido paciente. Y de repente, porque tú sabes que el que abre las puertas es el Señor, ¿cierto? ¿Tú lo crees o crees que son los hombres? Para que no se te olvide y sigas caminando derechito con Él. El Señor le metió un caucherazo, hermano. ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? Lo cogió, lo estiró. Esa es la cauchera de la promoción. Y el otro ahí quieto, soportando el trato, hasta que la soltó. ¡Bum! Se fue. Lejísimos, hermano. Ya estás listo. Pero ¿sabe cuál es lo que yo he notado en esa persona? El corazón blando. Ahora, tú tienes que imitar eso. Tú me dices, pero eso es él. Allá, no, tú tienes que imitar eso. ¿Sí? Por eso es que Pablo le dice creo que a los corintios le dice, aprendan de los de Macedonia, aprendan.
Y a los Gálatas les dice, ¿dónde está vuestro sentido de bendición? Es decir, mucha gente tiene que tomar ejemplo de otras personas que son más sensibles. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tranquilo, aguanta lo que el Señor está haciendo. Sé fiel. No faltes a la convocatoria del Señor. Interésate, reacciona a lo que de parte de Dios se te dice. Cree cuando Él te diga que te va a bendecir y te aseguro que te va a llegar ese día. Te aseguro. Pero si estás impaciente, no creyendo, eso es desanimado, todo, yo creo que al Señor no lo vas a... O sea, no, Él no tiene por qué pegarte un caucherazo cuando tú no has... ¿Sí? Y sabes una cosa, cuando Dios... Eso es bien importante, porque si vamos a buscar el favor para nuestra vida, que sea el de Dios, porque cuando Dios dice, te abre una puerta, esa no te la cierra nadie, del lugar donde Dios te puso no te quita nadie, ¿estamos de acuerdo? No es lo mismo ponerse uno mismo. Entonces en Marcos 16:14 dice, para que los ya salvos sepamos que sí hemos creído en el Evangelio, aunque asegúrate tú de eso no es algo que a mí me toque asegurarme, eso es algo que a ti te toca asegurarte. En Marcos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, ¿y qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, las mujeres que lo vieron resucitado fueron y le dijeron, lo vimos, y ellos no creyeron. Y son la élite. Ahora, digamos usted y yo, bueno. ¿Sí? Vieron a Jesucristo haciendo milagros a diestra y siniestra, levantando muertos y todo. Pero la dureza de corazón es tan peligrosa, es tan saboteadora, drena tanto lo que Dios está desarrollando en nosotros, que si no le prestamos atención, aún a ese nivel llega. Les dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué no creyeron? Yo les dije que iba a resucitar y aparte les dijeron que me habían visto y no creyeron. Date cuenta lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seas reactivo a la palabra, que creas. Ahí está tu bendición en todos los sentidos. Cuando te convoquen a santificación, santifícate. Cuando te convoquen a oración, cree. Cuando te digan que eres bendecido, créelo. Cuando te digan que eres salvo, créelo. Cuando te digan que eres pecador, créelo. ¿Sí? Ahora tú dices, entonces creo todo. Pues sí, lo que provenga de la Escritura, claro. Y no te hagas el muy inteligente porque crees otras cosas que son basura. ¿Estamos de acuerdo? La gente cree en el mundo, creen que son muy intelectuales, que filtran mucho. Se meten unos engaños, hermano, afuera. No va a pensar que... ¿sí? Yo no creo en Dios. Y hay unos que hasta creen que la tierra es plana, hasta el sol de hoy. Y se mete, es un movimiento, los terraplanistas se llaman. No, yo no creo en Dios. Y ahora, en el pleno 2021, después de que, mejor dicho, hay fotografía satelital, cualquier cosa, y que la Biblia lo dijo hace más de 2500 años, que la Tierra era redonda y que colgaba como en la nada, en una órbita invisible de que Dios creó, así lo dice la Escritura, hay unos que dicen que son terraplanistas, y si tú crees, y ellos te sacan una suerte de argumentos, pero claro, todos rebatibles para una persona que conoce. Y los que no creen eso, creen otras cosas. O sea, que no creas que eres muy hábil para filtrar. Lo que debes creer es la verdad de la palabra de Dios. Así es la cosa. Entonces, la dureza de corazón, para ir cerrando, mis hermanos, es lo que afecta. Y no solo eso, todo. ¿Por qué es tan difícil la convivencia? Por la dureza de corazón. ¿Por qué hay los divorcios? Por la dureza de corazón. ¿Por qué no se honra a los padres? Por la dureza de corazón. Y solamente les voy a comprobar esto con Mateo 19:8 y terminamos. En Mateo 19:8 dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Yo no soy duro de corazón. ¿Y cómo tratas a tu esposa? ¿Sí? ¿Y cómo tu esposa tratas a tu esposo? ¿Sí? No, yo no. Ahí se está viendo una evidencia. Moisés les permitió a los antiguos repudiar a sus mujeres porque su corazón era tan duro que usaban a la mujer y la devolvían, no les gustaba más. Eso le pasó a un hijo de David, que se me pierde el nombre en este momento. ¿Sí? Durísimo de corazón. Entonces el Señor quiere que eso no suceda, porque esa dureza del corazón es un verdadero problema en la tierra. Ahora, no se va a erradicar por completo, por ejemplo.
Hay que ser honestos con eso. Pero por lo menos tú, que eres un salvo, un redimido, que te estás acercando a la verdad, tú sí tienes que ser reactivo. Tienes que estar dispuesto al cambio, porque eso es lo que va a hacer la diferencia para que tú escapes de la ira. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar.